nosotros está un señor de Logroño. Buenas. Saludes, señoros. También tenemos a Daniela Isolina. Buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo. Un saludo. Boa noite desde Lugo, Galicia. También a Ricardo Stern. Buenas. Hola, buenas tardes en México, buenas noches en España. Y el equidistante. Buenas. Hola, buenas noches desde Zaragoza. Señor de Logroño, ¿qué opinas? Señor de Logroño, ¿qué opinas? Tengo que hacer coto de caza progre de eso. Sí, Es brutal. ¿Quién hace caso a sus tarados? O sea, ¿por qué? En España, además, algunos factores ya que además lo hace más grave todavía. El factor de erosión territorial es un factor muy importante. Y otro factor que yo creo que puede hacer muchísimo daño es el ejemplo de Teruel Existe. Yo sé que se están tramando en otras provincias de España iniciativas similares a la Teruel Existe, sobre todo en España despoblada. Claro, ahí le pueden hacer un daño tremendo al bipartidismo con escaños sueltos. O sea, podemos llegar a un parlamento en el que tenga escaños hasta el conserje y el perro del conserje. A mí no me parece mal, ¿quieres que te diga? A ver, si nuestras élites tuvieran unos valores democráticos que les facilitara alcanzar consensos por el bien de la nación, hostia, sería maravilloso. ¿Realmente son los valores democráticos los de alcanzar consensos por el bien de la población? Hombre, pues Holanda funciona así la mayor parte del tiempo y estamos hablando del mayor renta per cápita de Europa. Hacía el otro día una pregunta por Facebook, que me parece que la visteis, que si es posible que en democracia un político busque el, digamos, el mínimo común denominador de las aspiraciones del pueblo en vez de buscar el máximo común divisor, ¿no? ¿Y se entiende? Bueno, Sí, pero es que va con nuestra cultura política. Y con Latinoamérica pasa lo mismo. Va con nuestra cultura política y nuestras redes clientelares. O sea, aquí la gente es lo que estábamos hablando, es que no les importa ganar. Ahora, por ejemplo, lo que están haciendo es endeudarse. ¿Tú crees que si a la gente le explicara lo que significa que no están entendiendo cómo no se va a endeudar, no cundiría el pánico? Estamos hablando de por 30 años el país. Francisco, ten cuidado con el ruido del micrófono que corta al que está hablando. Cuando se escucha un ruido, se corta. Diciendo... Vi un dato tremendo. La caída del Producto Interior Bruto en el año 36 en España fue de un 28,6%. Este año, los datos optimistas hablan de una caída del 18,5%. El 18, sí. Y la 2009 fue de 2,6, vi en esa misma tabla que mencionas tú. Que creo que la publicaste tú, Isaac, ¿no? ¿No fuiste tú el que publicó eso? No, yo no estoy publicando apenas. Pero fíjate que en años de la guerra, en 1936, la caída fue de un 28,6%. Ahora las previsiones más optimistas están hablando de un 18%, un 18,6%. Y queda año, ¿eh? Y queda año. Y en España, por ejemplo, este mes es fuertísimo. Este mes tendría que ser un mes que la economía fuera como un tiro. Y el mes pasado los hoteles han estado vacíos un 95% menos de pernoctaciones hoteleras que en junio del año anterior. Ya no es el daño que le hace al tío del hotel, es el daño que le hace todo el personal que está en el hotel, el daño que le hace a todas las tiendas que están en el hotel, el daño que le hace a todo el consumo indirecto de toda la gente que trabajaba en esas tiendas en el hotel. No somos conscientes de todo el empastre en el que estamos. O sea, ya verás las elecciones. Aquí en España te digo que va a ser divertidísimo, porque probablemente la única forma de que los ajustes se puedan aplicar va a ser con un gobierno PP más PSOE. Es que esto es un poquito descarado también, ¿no? Lo de dañar la economía con esto del COVID, te empieza ya a parecer, a la gente le empieza a parecer un poquito descarado, ¿no? Como que hay más interés en dañar la economía que en cuidar a los enfermos. La economía está rota desde hace muchísimo tiempo, muchísima gente lo sabe. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esta crisis? Tony tiene unos modelos predictivos. Antonio ha hecho unos modelos predictivos bastante interesantes sobre las oscilaciones de la crisis. Y lo que viene ahora lo sabíamos desde no sé, septiembre del año pasado, que se llevaba valorando, que ya venía. En septiembre del año pasado. Vamos a ver, a finales de 2019
y principios de 2020, enero prácticamente, se hablaba mucho de la gran burbuja de las repos. Y eso... Y no solo eso, y la inversión de bonos. Y estaba, el dato estaba ahí. O sea, esto lo único que ha hecho es reventarlo y agrandarlo. Correcto. Además, Daniel ha traído un dato muy importante, y es el índice de Gini. El índice de Gini suele ser una de las cosas que recalienta la economía muchísimo. Y el índice de Gini ahora mismo está como en los años 30. Y te diría que la permeabilidad social está incluso peor que los años 30. Y de ahí dice este Ray Dalio, que dice que de ahí viene la polarización, igual que en los años 30, cuando se da ese fenómeno ocurre la polarización. Claro, y ahora con todo el COVID va a ser mucho más fuerte, mucho más fragmentado. Pero también quiere asustar a la gente y funciona, ¿no? Vamos a darle la palabra a Álvaro Leal, que está muy calladito hace rato, no ha dicho nada el pobre Álvaro. No, es que no sabía si había empezado el debate o era conversación previa y yo estaba ahí callado. Estamos al aire, o sea que... Vale. Pues yo sobre los años 30 sí estaba pensando algo, que hay una gran diferencia, y es que los pobres de ahora están gordos y los años 30 no. Entonces eso, claro. Y luego hay otra gran diferencia, que siempre hablo yo de los años 30, que lo estudié mucho en la carrera de Historia y realicé bastantes investigaciones sobre los años 30 en Andalucía y en España, sobre todo en Andalucía, que hubo a nivel internacional, en Europa, se puso en cuestión el sistema capitalista y el sistema de democracia representativa, cosa que no pasa actualmente. Es decir, ni siquiera que se dice que la extrema izquierda es Podemos y la extrema derecha es Vox. Da igual, son el sistema más el sistema más el sistema. No ponen en duda ni el sistema económico ni el sistema político. Entonces hay muchas diferencias de los años 30 a ahora, vamos, por lo menos a mi modo de ver. En el aspecto demográfico, yo creo que eso que dice Álvaro tiene razón, en la medida de que es normal que no se cuestione el sistema desde dentro del sistema en una sociedad tan envejecida. No podemos comparar la demografía de los años 30 del siglo pasado con la actual en los países desarrollados y cómo eso incide en el activismo político. Obviamente unos países mucho más envejecidos van a tener un activismo político mucho más moderado. Ahora, la pregunta es si podrán mantener a la gente, o sea, si esto de imprimir plata y mantener a la gente encerrada, alimentada, si va a poder durar, ¿cuánto lo van a poder hacer durar? ¿No? Es una cosa. ¿Hasta dónde pueden extender, digamos, este sistema, ¿no? Para que se queden sin dinero. Usan las máquinas y los humanos somos alimentados, ¿no? Por las máquinas. ¿Qué es a lo que vamos a llegar? Ellos no pueden imprimir. Disparen. O sea, de momento la demanda de dinero está bastante estancada. La demanda de dinero, o sea, todo ese dinero que se está imprimiendo está sirviendo para comprar activos de capital, básicamente, sobre todo bonos. En el momento Dime. Llevamos, mira, según el Colegio de Abogados de Tarragona, llevamos 50.000 quiebras en lo que va de año. Entre el año 2008 y 2016 tuvimos 45.000. Pues eso es... la demanda de dinero está baja. La gente no está demandando dinero, por eso no está habiendo inflación. ¿No está habiendo inflación? ¿Y cómo te explicas, por ejemplo, que los precios no caigan? A ver, la demanda de bienes no está cayendo. Lo sumamos por al día. Lo que se está yendo... ¿No está cayendo? Yo conozco pymes que están, si no cerradas, a punto de cerrar, pues no sé, yo diría que en España probablemente un 20% de las empresas que existían a principios de año ya no existen. Los precios están estancados y la gente no está comprando. O sea, no hay una demanda clara de bienes y servicios. Sí, pero tú piensas que si imprimen dinero y si el dinero circula y hay una sensación de que hay dinero, intentan frenar el miedo. Yo creo que está intentando frenar el miedo. Frenar la psicosis de que todo el mundo se ponga a sacar el dinero del banco, de tranquilos que va a haber dinero. Pero lo que creo que nos vamos a encontrar va a ser muy duro en septiembre. Yo creo que ahora en septiembre saldrá la encuesta de población activa, tendrán que empezar a hacer números y tendrán que decir las condiciones en las que nos han dado rescate. Porque además es que son 140 millones de euros que no tapas ni un poquito del problema que tenemos. Con lo cual, no sé cómo van a pagar. No sé de qué final de año, qué plan tienen, de cómo piensan
mantener al día sus obligaciones contractuales y sus obligaciones de pago financieras. Lo normal es que si conseguimos llegar a final de año sin quebrar, es porque nos han metido un tijeretazo de 1000 pares de cojones. Es una cosa, el rescate no será efectivo hasta marzo del año que viene. O sea, en septiembre tú ves si tiene que revisar y puede haber veto. Pero es que si tú miras a las encuestas de Mark Rutte, antes de la negociación estaba disparado en aprobación de su gestión. Y después de la negociación ha caído. De tal manera que todos esos países que han dicho que sí a regañadientes o han aceptado un poco, la siguiente negociación va a ser mucho más dura. No es probable que tengan... o sea, por más que nada porque pueden perder la silla en su propio país. Es decir, a pesar de que son... Perdón. Que el dinero nos lo van a dar por tramos. Van a darnos un poquito de dinero, estas reformas. Se cumplen otro poquito de dinero, siguiendo reformas. Se cumplen otro poquito, y con señores de negro que vendrán a ver en qué se gasta el dinero. Que eso a mí me parece fenomenal. O sea, yo desde luego, si nos van a dar dinero sin que venga nadie a controlarlo, no lo quiero. Que ya sé cómo acaba eso. Pero que nos van a meter un recorte en... O sea, el que se jubile a partir de ahora, que se dé por frito. Por ejemplo, miramos a Grecia, que es así el ejemplo precedente de los recortes. Grecia ha privatizado medio país. Claro, hombre, no lo haría en España. Y le bajó a los funcionarios el sueldo un 50%. Lo que pasa es que eso, yo quiero pensar que el Estado español no se atreverá a meterle un tijeretazo del 50% a los funcionarios. Porque o sea, lo que pasa es que tampoco puedes tocar a los pensionistas. O sea, hay 9 millones de pensionistas, más los votos indirectos de sus familiares, de la gente que puede verse afectada indirectamente. El partido que toque eso está acabado. Al final los tocas porque me acuerdo yo que en la chisma esta, cuando fue la de Zapatero, que cuando fueron los recortes... ¿Me oís? Pues estoy hablando. Sí, se te... Que cuando fue lo de Zapatero, la crisis gorda, congelar las pensiones o las bajaron. No, las congelar las pensiones y también congelar los sueldos de los funcionarios. O sea, al final... Es que esto no va a ser una congelación, tío. En Grecia recortar el sueldo de funcionarios un 50%. Aquí algo así, no sé, yo creo que en un país con 9 millones de jubilados, si metes un recorte de pensiones de un 15%, por ejemplo, un 20%, que es lo que puede hacer falta, ese partido se ha suicidado. Es que aún tocan a los funcionarios son muchos menos. Sigue siendo 4 millones de votos o más, pero puedes sobrevivir políticamente haciendo un recorte duro sobre los funcionarios. Pero el que toque a los jubilados que estén actualmente cobrando una pensión y el que toque el sistema sanitario, sabe que las siguientes elecciones van. Es más, yo tengo mis más serias dudas de que Podemos pueda seguir en el gobierno si vienen unos recortes muy duros. A mí no me extrañaría nada que pudiéramos acabar con un gobierno PP-PSOE, por ejemplo. Eso es muy difícil, por no decir imposible. Si es que yo no lo creo. El PSOE se basa... Es que su esencia es ser el enemigo del otro. O sea, es que pierden pierden todo. Ya no significan nada. Si se alían ya no pueden decir el testimonio. Ya, pero ¿cómo apruebas unos recortes durísimos? Si vienen unos recortes durísimos de Europa, ¿cómo los apruebas? Elecciones. ¿En qué escaños apoyas? Sí, vale, elecciones. ¿Y después de elecciones qué? ¿Tú crees que el PSOE va a tener bastantes escaños? ¿En qué se puede apoyar? Los únicos que se van a apoyar ahí, se pueden meter, son el PSOE y el PP. Porque en última instancia, esto vale Europa. Y en Europa, el PSOE y el PP votan igual el 78% de las veces. Y tienen una disciplina en el partido. A ellos les llama el Partido Popular Europeo y le llaman los socialdemócratas europeos y les dice, mira, macho, esto me lo votas y me lo apruebas. Claro, pero es que ahí está la gran farsa, que prácticamente hacían la misma política, pero se presentan ante el votante como si fueran opuestos, como si fueran, la noche y el día. Se van a ver obligados a destaparse y ahí va a ser cuando va a explotar el sistema político. Pues sí, claro, es lo que te digo. O sea, es imposible por eso, porque aliarse PP y PSOE significa derribar la superestructura, en términos marxistas del sistema. Sí, yo creo que se tumba el sistema si pasa, Cae el sistema
38 y cae la corona. Es lo que hablaba Félix Mora ayer, ¿no? Cuando decíamos, ¿cómo podemos hacerle entender a la gente que el Estado no es esencial? Que se puede vivir sin Estado, se puede tener incluso más ahora con la tecnología, puedes tener sociedades perfectas sin necesidad de un Estado grande, así burocrático. Y claro, es porque el Estado al final puede caer por su propia desastre, ¿no? Por dejar semejante cagada, ¿no? La gente diga, bueno... Un problema que tenemos en España es que nos hemos acostumbrado a ese papel de papá Estado. Del Estado como una especie de dinamizador de la economía que nos han contado y algunos se han creído. Toda Hispanoamérica y Argentina, bueno, no te quiero ni contar. Yo, por ejemplo, cuando alguien me dice que el rey español es el mejor de nuestros embajadores, mira, me da una risa tremenda. El rey de España es un comisionista, es un comercial, y yo creo que las comisiones que cobra, no sé, cuando vino a España tenía una mano delante y una mano detrás, le dejaban dinero para llegar al final del mes. Y actualmente se encuentra entre las mayores fortunas del mundo. En 40 años que ha estado trabajando, le ha salido el año para ahorrar bien. Y no gana tanto. Entonces yo creo que es eso. Se repartieron el otro estado a unos y otros y se van a ver obligados a destaparse para que no se les quite, para aguantar el otro estado al máximo. Pero terminará por derrumbarse. Porque ¿en quién se apoya en sí, no? Vale, dime cómo aprueba el PSOE los recortes. Porque yo, haciendo números, es que ni por la derecha ni por la izquierda me cuadra cómo. Por la derecha, ¿cómo? ¿Vox y PP? Ni de coña. Es que no llegas ni de coña. Necesitas como mínimo a los nacionalistas. Y los nacionalistas están subiendo muchísimo. Mirad las gallegas, las elecciones gallegas últimas. Mirad el País Vasco. Los nacionalistas no están... Mirad Cataluña, están subiendo. Con lo cual, yo creo que llegar a una mayoría que te apruebe los recortes solo se me ocurre con un pacto PD-PSOE. A lo mejor sumando a Ciudadanos, sumando a Vox. Pero es que no, porque si sumas a Vox tienes que sacar a PSOE. Es que no te queda otra que un pacto por el fondo. Y más ahora. PSOE y el PP pactarían con un partido islamista, si de eso dependiera de gobernar, ¿eh? No tengáis ninguna duda. O sea, si hubiera un partido islamista ahora mismo en España con 30 escaños, yo estaría asustadísimo. Pero asustadísimo. O sea, afortunadamente no tenemos un partido islamista y en ningún momento estoy dando ideas a nadie. Pero si tenemos un partido islamista, con el peso que tiene un partido nacionalista, con, no sé, 5 o 10 escaños, es que no necesita más. Esta gente, acabamos con clase de religión islámica en los colegios. En Cataluña falta poco para que haya un partido islamista. Bueno, pues... ya lo hay. Yo tengo claro me extrañaba que no lo hubiera. Está el PRUNE, que creo que es de Granada, pero a ver, un partido musulmán es un partido islamista, ¿eh? Ojo. Claro. No, Necesitan unos a la pista. Es que, claro, es que no es lo mismo. A ver, yo que hay un partido musulmán, a ver, tampoco me hace mucha gracia y prefiero que no entre ninguna coalición de gobierno, pero no es un partido islamista. Sí, pero un partido musulmán va a significar que va a haber una ala ahí adentro que vete a saber qué, ¿no? ¿Has visto lo que ha pasado hoy? Hoy en Albacete se han escapado un montón de negritos que estaban en un centro por el tema del coronavirus, han salido fuera, han empezado a apedrear y a dar golpes a los coches y la lió parda. Y el grito de guerra era: españoles de mierda, aquí mandamos nosotros. Ese era el grito que decía. ¿En Albacete? Pues han tenido suerte, ¿eh? Porque depende. Si pillan con algunos albaceteños, a lo mejor le rompe la crisma. Te digo que te pones a hacer el imbécil así en un pueblo de estos. Yo vivo cerca de Albacete, a 80 kilómetros, en un pueblo de Valencia, Albacete. Y si te pones a hacer el imbécil en un pueblo de estos, la paliza que te puede pegar es pequeña. Ya, pero quiero decir que se siente fuerte. Y es una comunidad cada vez más fuerte. Y ahí he visto una imagen no sé dónde era, más o menos, que supongo que por la zona esta del Sahara español antiguo, que hay un montón de cayucos esperando para venir. O sea, no te extraña y la presión demográfica en África no para de subir, sobre todo lo que es Argelia. Y esa presión va a llegar aquí sí o sí. O sea, eso es una cosa como la presión. Lleva llegando años. Pero es que, a ver, eso realmente, el gobierno es porque es un pusilánime. El gobierno tendría que ponerse serio con Marruecos y decirle: mira, oiga, o sea, esta gente está atravesando su país y llegando al mío. O sea, o usted lo soluciona o lo solucionamos nosotros de otra forma. Pero lo que no puede ser es que Marruecos no tolere siempre que le dé la gana. O sea, Marruecos no está toreando con Cádiz, o sea, con Canarias. Marruecos no se está toreando con Ceuta cuando sale los huevos que nos cierra. No sé, yo creo que llega un momento en que
Yo no sé vosotros, pero a mí me da un poco la impresión de que España es un gobierno débil frente al gobierno de Marruecos en posiciones internacionales hoy en día. Hombre, como que Marruecos es aliado de Estados Unidos y le está vendiendo tecnología de Estados Unidos a Marruecos. Y nosotros no. Un gobierno con 2 cojones le diría, son aliados de Estados Unidos. Señores Estados Unidos, la base de misiles que tiene usted en Cota, sería una pena que se la alquiláramos a los rusos, o a los chinos. Dígame usted a quién apoya con el tema de Canarias. Porque esto el día de pensado caduca y ustedes se tienen que ir de aquí. Se tienen que ir de aquí, de momento de la frontera, se tienen que ir de todas las bases que tienen aquí. Y se ha acabado. La posición estratégica de España es indiscutiblemente una de las mejores del mundo. Pero una perita en dulce para hacer de portaaviones para cualquier país. Ahí, Isaac, también ahí que creo que puede aportar Javier, porque ahí está el problema del tema de las leyes de derechos humanos, ¿no? Tú no puedes decir todos estos extranjeros nos vamos a mandar para allá y nos vamos a mandar para... Que es un poco lo que pasó en Chile. En Chile dicen que aquí destruyeron todos los negocios, todos los comercios y eso, pues Chile no quería firmar el Tratado de la ONU de extranjeros. Creo que hay mucha cuestión de esto del tema de derechos humanos y etcétera. No sé, Javi, ¿qué has puesto en eso? A ver, yo creo que más bien el tema de los extranjeros y todo eso es un arma siempre política. Yo, por ejemplo, estoy cansado de ver y de leer que Podemos quiere regularizar a 600.000 inmigrantes que están en España desde la crisis y, claro, esos son votos, evidentemente. Pero, claro, necesitas modificar la Constitución también. No puedes agregar así a gente de papo directamente a decir, bueno, esta gente puede votar. No. Pero, bueno, también, a ver, en la política es todo propaganda. Estos que están gobernando ahora iban a cambiar la Constitución porque les molestaba el régimen electoral y no cambiaron absolutamente nada. Entonces, bueno, una vez que llegas al poder ya todo cambia. Entonces, bueno, el tema de los derechos humanos, a ver, yo creo que ese tema siempre va a ser de propaganda. Estamos viendo continuamente en todos los países de la Unión Europea, primero mantienen una facción, luego defienden otra. El movimiento 5 Estrellas defendía una cosa, ahora defiende otra distinta. En Grecia tienes ahí las islas estas tomadas por inmigrantes turcos y pues, les han pegado un cerrojazo y no sale nada en la prensa. Entonces, claro, ¿qué haces? Esto es propaganda. Cuando interesa lo sacan y cuando no, cerrojazo. Los derechos humanos se usan como herramienta política, como pretextos, incluso para declarar guerras en nombre de los derechos humanos. Además, date cuenta que hay una carta de derechos humanos del mundo musulmán totalmente distinta. Entonces, claro, la declaración del Cairo de 1932, firmada por 54 países por la presencia directa de sus presidentes o primeros ministros, o en algunos países, en el caso de Egipto creo que sí que fue el ministro de Exteriores también, y no es una carta de derechos. Acataremos los derechos humanos siempre que no contradigan la Sharia. Es una carta de deberes, o sea, no es una carta llamar a esos derechos es un puñetero eufemismo. Es medio planeta. Un fan que pregunta, Mizofet pregunta, ¿la verdad es que nos deberíamos aliar con Rusia? Una buena pregunta. Yo no digo ni con Rusia ni con China, yo solo digo que nos deberíamos aliar con quien nos pague bien Trump, sí. Y con quien nos defienda. Si pierde Trump, si pierde Trump, sí. Mira, en la marcha verde, Estados Unidos perdió el norte de África por culpa del posicionamiento norteamericano en el conflicto. En la actualidad, con Canarias, parece que llevamos un poquito la misma marcha, porque hay un montón de tierras raras que son muy caras y que están en aguas jurisdiccionales españolas. Entonces, realmente, si nuestro aliado va a ser aliado así, a lo mejor no nos interesa como aliado. A lo mejor es cuestión de subastar nuestros favoritismos. Si uno analiza a Estados Unidos, cómo se ha comportado con España a lo largo de la historia, no sé si deberíamos estar muy agradecidos a ellos. Yo creo que si alguien se ha comportado de una forma bastante desleal con España, ha sido precisamente Estados Unidos. España le prestó ayuda cuando su guerra de independencia y nos lo pagó con la guerra de Cuba y de Filipinas, por ejemplo. Entonces, si un país no es un buen aliado, nosotros tenemos una posición desde la cual dominamos la entrada del Mediterráneo. No hacer valer esa posición es de ser un necio. Mi opinión al respecto es muy simple. Es que las grandes facciones, digamos, como antiguamente en la Guerra Fría, se han acabado. Estamos en un sistema multipolar
donde los países como España lo que tienen que hacer es seguir su propia geopolítica, ajena de sus... Muy bueno. Yo me alío con quien me da la gana. ¿Qué es lo que está haciendo Turquía? Ahora me alío con los árabes, ahora me alío con Rusia, ahora sí puedo me alío con China y me voy moviendo dependiendo de lo que está moviendo, porque como ya no hay uno o pocos actores claros, potentes, sino múltiples, tienes que jugar las cartas de otra manera. ¿Quién decía que Gran Bretaña no tenía aliados sino intereses? Y que eso es básicamente lo que deberían aplicar todos los países, ¿no? No recuerdo quién lo decía. Es como en Europa. En Europa estamos saliendo negocios. En Europa el Brexit es una oportunidad. Para nosotros como país es una oportunidad, porque somos uno de los países grandes de Europa. Entonces, es el momento de decir, mira, tío, si me tocan los huevos me voy. Si me tocan los huevos te monto un referéndum y me largo. Y a ver en qué queda una Unión Europea sin España, sin Inglaterra y como se pongan tantos sin Italia. Y te quedas en la Benelux más 4 países. Y todos los países del este. A nosotros ahora mismo somos de los países que ya pagamos más de lo que recibimos. O sea, los fondos de cohesión estuvieron muy bien durante un tiempo, pero ahora mismo somos de los países que pagamos. Esos fondos de cohesión van a los países del este. Quiero decir, tenemos una política agraria común que nos perjudica tremendamente. Con las cuotas, con los aranceles, quiero decir, ¿hasta qué punto nos interesa esa soberanía? Cederla. No sé. Es el momento de decir, o nos tomamos en serio, y somos un país grande de Europa, o nos salimos de Europa y a ver cuánto vale el euro cuando se salga a España. Incluso eso te iba a decir, la flexibilidad económica, que eso ya lo he discutido con Francisco, que hasta cierto punto tener tu propia moneda te da una libertad de juego, sabiéndola manejar, obvio, no dejándola en manos de Podemos, pero sabiéndola manejar por alguien sensato, alguien que sepa lo que hace. No debería, o sea, debería ser para mejor, porque tú puedes atraer turismo, puedes decir un poquito que lo bajes ya en comparación con el euro o el dólar. Y revives el turismo y promueves cosas que en cierta forma te frenan, ¿no? Porque el euro es una moneda muy fuerte, es una moneda, junto con el dólar, son las más duras, ¿no? Libertad monetaria. Cuando tú tienes libertad monetaria, o vendas, tú juegas ya con la moneda que tú quieras. Puedo comprar en rublos, puedo vender en dólares, puedo comprar en lo que sea. Ya está, te ahorras. Y lo bueno que tienes de esto es que te quitas de que un político, sea que sea, meta la mano. Déjate de monedas. La competencia de monedas de la que habla Milei, ¿no? Que si quieres dólares, compra dólares, si quieres yen, compra yen, lo que tú veas, ¿no? Lo que te juegue mejor en ese momento, lo que tú creas que va a ser más estable y más fiable. No, pero lo que dice Milei es que te vas a quedar con una... ¿Me escucháis? Sí. Lo que dice Milei es que al final te vas a quedar con el dólar, o sea, no... Vale, puede andar circulando por ahí, pero lo que va a haber en Argentina, si quitan el peso y dejan escoger a la gente, es el dólar. No va a haber... La mayoría de gente va a utilizar dólar. No es que esté en contra de que pero fíjate, por ejemplo, en Chile, Francisco, el peso chileno se ha mantenido muy estable, incluso ahora ha bajado con respecto al dólar. O sea, te conviene más tener peso ahora que dólar. Entonces es relativo eso que dice Francisco. Eso según cómo maneje cada país, los bancos centrales, la política. ¿Qué política monetaria tiene que hacer? Si es una política 100%. Pero hay una tendencia que está clara. Desde que estamos en la Unión Europea, ¿vale? Las exportaciones de los países periféricos han bajado y las exportaciones de los países centrales de la Unión Europea han subido. O sea, el mayor beneficiado a nivel de sus exportaciones de la moneda del euro es con mucha diferencia Alemania, que es el país que ha aumentado sus exportaciones mayor. ¿Por qué? Porque para cualquier país de fuera de Europa, cuando tiene que cambiar y comprar en euros, prefiere comprar en Alemania que comprar en un país periférico. Sí. Los países periféricos... Dime. También Alemania está beneficiada también por su economía, es decir, de una tradición industrial muy fuerte y España prácticamente vivía de lo que es, digamos, del consumo interior y ahora está empezando a salir fuera desde la anterior crisis, que fue el 2011. Pero hasta qué punto las políticas agrarias comunes, por ejemplo, frenan nuestra exportación. O sea, el campo francés nos hace polvo. Creo que tenemos alguna... La pesca, la ganadería, todas. Pero fíjate que eso no es un libro.
francés no tiene nada que ver con un puñetero libre mercado. Es un mercado de contingentes y de cuotas, que no tiene absolutamente nada que ver con un libre mercado entre los europeos. Isaac, el tema francés es complicado porque los franceses quieren culpar a Bolsonaro de que quema las jirafitas y todas esas estupideces que publican, porque Bolsonaro está manteniendo el precio de la carne bajo y eso les perjudica a los franceses. O sea, Bolsonaro está bombardeando el mundo con carne bastante buena y muy barata. Entonces tienen que tomar políticas en las que esa carne no pueda entrar, que tú tengas que tener carne francesa que te valga el doble, pero que está producida dentro de la Comunidad Europea. Es que entonces, a ver, pero si es que es de pura base. Si tú hablas de un libre mercado, no puedes fijar contingentes. Si fijas contingentes, no es un libre mercado. Dejemos que compitan las empresas, coño. Dejemos que el español quiera exportar fuera, pueda exportar fuera. No le fijes un contingente. Si no lo que estás haciendo es un mercado trucado para que favorece a los que tienen más poder sobre ese mercado. Pero eso es precisamente lo que hace con la Comunidad Europea, ¿no? Una cuestión proteccionista de lo tuyo. De que a ti te cuesta carne, pero que proteccionista de Europa, no de los países grandes de Europa. Es como lo que le permiten hacer Holanda. Lo que hace Holanda con la evasión de capitales, con los países, con las islas de las Antillas holandesas, es de juzgado de guardia. O sea, si no tenemos una paridad fiscal entre los países europeos, ¿cómo vamos a tener una unión monetaria? O sea, no tenemos una paridad fiscal, no tenemos una paridad en derechos laborales, no tenemos una paridad en funcionamiento financiero. ¿Cómo narices vamos a tener una moneda? Estamos empezando en la casa por el tejado. Has pasado un momento de ultraliberal a socialista. No, de izquierda unida. Eso lo denunció Anguita. Bien. A ver, tú lo que no puedes hacer es hacer es que ¿dónde está el sistema liberal? Yo no lo veo por ningún lado. Esto no es un sistema liberal. No, pero esto es un sistema clientelar. Esto es un sistema clientelar que se ha montado 4 listas. Pero de liberal. Sería espantoso tener todos los mismos impuestos porque te los iban a poner para arriba, no para abajo. La moneda la puedes tener sin tener la moneda está funcionando y no nos morimos de hambre aún nadie. La moneda la puedes tener sin tener. Podría haber una moneda para. No iba a pasar nada. O sea, si pones todas las. Pero debería haber un impuesto europeo. Debería haber un impuesto europeo. ¿Cómo? No. O sea, deberían quitarle capacidad recaudativa a los estados nacionales y meter un impuesto europeo. Yo creo que sí. Fortalecerías la unión y quitarías la soberanía. Pero si quieres construir una economía. A ver, yo no te digo que sea positivo, te digo que para construir una economía común necesitas eso. Sí. Una cuestión que criticaba Nigel Farage, y que es cierto, es que la Unión Europea no es democrática. O sea, tú lo más democrático que tienes en sentido, a mí yo soy antidemocrática total, pero en sentido literal, lo más democrático que tienes es el intendente de tu pueblo, el más cercano, ¿no? Cuando ya entras en una cuestión de burocracia, ya que nadie sabe quién es quién, que se eligen entre ellos, una cosa ahí orgiástica, una cosa rara. Entonces, a ver, es que el Parlamento Europeo no pinta nada. El que pinta es el Consejo de Naciones. El Consejo de Naciones lo forman los presidentes de los países miembros, es un órgano colegiado y no hace públicas sus deliberaciones. Lo mismo, y ahí tienes la resaca de la socialdemocracia europea y todo esto está todo metido ahí. Incluso tiene gente hasta de la Alemania, fíjate que tiene gente hasta de la Alemania comunista, de la democracia. Es muy significativo que no existan partidos europeos. Que la gente no vote un partido europeo en ningún país. Toda la gente vota en función de la política nacional. Pero no existe un partido. Te hablo de partidos serios, no de marcas B, no de marcas B de otros partidos. Europa no es un país, Europa es como quien dice, una confederación de países, no es un Estado-nación, no vas a votar al Partido Europeo Liberal, no tiene ningún sentido. Entonces no puede tener una moneda única, tío. Tal y como está planteado, no puede tenerla. A ver, en España, Estados Unidos tienen el dólar y tienen distintos impuestos en los distintos estados y distintas leyes en los distintos estados. Monedas para crecer y para pagar. Perdonad un momento, estoy mirando el chat, tenemos algún comentario interesante. Yo creo que el hecho es que hay ciertos problemas que tenemos que abordar de forma colectiva. Entonces, para eso es necesario tener una caja común. No, yo no lo veo. O sea, a mí me preocupa mucho que no haya una estrategia común de cara a un segundo virus mortal que aparezca dentro de 7 años.
eso es lo que pregunta Julia, es también interesante, porque espérate, Isaac, es muy interesante porque si sigues de Europa que va a plantear un Estado global, vamos a llegar a un Estado global donde tú no vas a elegir a nadie al final, porque o vas a elegir un señor en que nada que ver contigo. O sea, ella lo que plantea es, entonces ponemos un mercado, espera Francisco, ponemos un mercado mundial con los mismos impuestos. Si yo no digo que esté a favor, yo solo digo que si lo tienes que hacer, si haces un mercado único y un mercado común, y se supone que quieres hacer una Europa única, tienes que actuar de una forma conjunta. Y tienes que hacerlo de forma que se pueda cohesionar. No estamos logrando una cohesión. ¿Tú crees que estamos cohesionados los europeos o que estábamos más enfrentados que hace 20 años? Pero es que no hace falta para nada. La Unión Europea es un espacio de libre mercado y de libre circulación. Y España nunca estuvo cohesionada y tampoco es África esto. O sea, es que eso está mitificado totalmente. El chivo, cuanto más fraccionados estén, mejor. O sea, no habría cosa más monstruosa que un Estado europeo. Y tú vas hacia eso, Estados Unidos de Europa. Quítame de ahí, por Dios. Empezamos con eso y es el gobierno mundial ya. No. Isaac es globalista. Y Álvaro también. Sí, yo quería responder. Dale, Álvaro, sí. No, nada. A ver, una cosa que no puedo discutir es que hay ciertos problemas que la humanidad no puede afrontar desde la estructura del Estado-Nación. Desde los problemas ecológicos a los problemas de las pandemias, a los problemas del terrorismo internacional, no se pueden afrontar con una estructura del Estado-Nación nacida en el siglo XIX. ¿Tú crees que es mejor centralizado? Yo creo que las está haciendo con las autonomías, cada uno haciendo su rollo, que no toda España cuando estabas en Estado de toda España. O sea, no tiene por qué. O sea, tú coges una estrategia mundial para todo el mundo, ¿no? Del COVID o de lo que sea. Y va mal, la cagas. O sea, por ejemplo, pones a todo el mundo en cuarentena. ¿Y cómo pones todo? A lo mejor en Lugo no hay ningún caso, a lo mejor en Washington hay muchos. O sea, no, al revés. O sea, yo creo que cuanto más sancionado esté... puedes comparar lo que se ha hecho bien. Pues decir, mira Corea del Sur que bien lo ha hecho, vamos a hacer como ellos y tal. Es un espacio común. Para todos. Pero si tienes un espacio común y una economía común, lo lógico es tener una estrategia común. O sea, a mí ver a Europa dividida entre naciones, en lugar de estar planteando vamos a solucionar esto como una Europa y vamos a ver qué planteamos para que no vuelva a pasar. No digo que esté a favor de una Europa unida, digo que es una antítesis y que es contraproducente para llegar a una Europa unida. A ver, hay sistemas confederales que funcionan. Te recuerdo que esto es un sistema confederal y funciona de maravilla. Igual, de todas maneras, vamos a darle, Francisco, acomódate por cierto la cámara, Francisco, que se te ve la perilla nada más. Póntela un poquito más arriba que se te vea la cara. Yo quería oír algo. Si vamos a escuchar ahora a los jacobinos, Francisco, porque yo sé que te gusta llamarle jacobinos a todos los que defienden el Estado así moderno, ¿no? Entonces vamos a dar la palabra a Álvaro Leal, que a la gente que no habló, a Álvaro y Antonio que no hablaron casi. Oye, claro. Es que es difícil porque a la vez tantas personas a la vez. Yo lo que dije con respecto a lo de un Estado mundialista y demás no es que fuese mi sueño húmedo eso de un Estado mundial ni que yo fuese especialmente mundialista. Lo que yo dije, que tiene bastante que ver con lo que ha dicho Isaac ahora, es que el mundo se encuentra tecnológicamente ante unas posibilidades que nunca jamás ha tenido. Es decir, cuando en Grecia se pasa de ciudades, posteriormente se pasa ya a Roma, es porque tiene unas capacidades técnicas, tecnológicas y de arquitectura, por ejemplo, que son capaces de llevar agua a 400 kilómetros, que es distinto, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos con unas capacidades comunicativas, tecnológicas, etcétera, y con una población, como yo expliqué, joven, de muchos países distintos que se está criando y se está volviendo prácticamente igual, es decir, que una persona de aquí de Sevilla puede estar metida en la cultura japonesa y una persona de Japón puede estar metida en otra cultura y demás, es decir, está creando como una especie de sociedad mundialista, por decirlo de alguna manera, donde ven las mismas pelis de Marvel, escuchan las mismas canciones, etcétera. Entonces, además hay problemas que son mundiales, ¿no? Como perfectamente los ha enumerado Isaac, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo, con esto del coronavirus, ha tenido la oportunidad de hacer un poco de ensayo y error, por ejemplo, en el tema de la vacuna. O sea, yo no entiendo que no se haya hecho un esfuerzo por unificar el tema de lo de la vacuna y sacar una misma vacuna. No por nada, sino porque sabemos que Estados Unidos ha encargado 150 millones de vacunas y ha dicho que a su población se la va a dar gratis, pero los de Mali que se mueran de coronavirus, ¿no? Porque no van a poder pagarla, ¿no?
Es decir, yo creo que el mundo tiene las oportunidades tecnológicas para tratar de ser un poquito mejor, más ordenado y de tomar decisiones mundiales que antes no se podían tomar, y creo que se pueden intentar tomar ahora. Todo eso que sea decisiones mundiales suena peligroso. No sé si será también por una cuestión de los tiempos en los que estamos viviendo. Por ejemplo, ¿cómo enfocas el tema de los problemas ecológicos? O sea, realmente el impacto medioambiental no se puede negar. El problema es que tenemos un problema enorme de plástico en el mar. Con nosotros está un señor de Logroño. Buenas. Saludes, señoros. También tenemos a Daniela Isolina. Buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo. Un saludo. Boa noite desde Lugo, Galicia. También a Ricardo Stern. Buenas. Hola, buenas tardes en México, buenas noches en España. Y el equidistante. Buenas. Hola, buenas noches desde Zaragoza. Señor de Logroño, ¿qué opinas? Señor de Logroño, ¿qué opinas? Tengo que hacer foto de caza progre de eso. Sí, es brutal. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir?